Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores del canal Reparaciones Neutrovolt? Amigos, el día de hoy traemos para ustedes un video en el cual les vamos a enseñar cómo es que nosotros ajustamos el freno de un motor de máquina de coser. Esto puede aplicar o aplica tanto para motores de recta como motores de over. Te vamos a explicar el funcionamiento de un clutch, a esto se le llama clutch, desarmado y posteriormente colocado en la máquina, cómo lo hacemos. Así que si tú quieres aprender esto, amigo, quédate al final del video. Bueno, tenemos nosotros aquí el motor de máquina de coser es de este tipo. Esta parte que tenemos aquí corresponde precisamente a ese motor, pero quise tenerla desmontada para explicarles básicamente a grandes rasgos su función o su funcionamiento y cómo es que internamente trabaja para poder así ajustar el freno. Nosotros normalmente este motor lo tenemos colocado en la máquina así, de cabeza, y a este brazo, en estos barrenos, en estas perforaciones va conectada la varilla que va al pedal de nuestra máquina de coser. Entonces cuando nosotros pisamos es cuando se genera la tracción y la máquina comienza a trabajar. Bueno, ¿cómo es que esto sucede? Nosotros tenemos aquí, amigos, tenemos aquí, como bien se los comento, esta varilla, esta barra que va sujeta a este tensor con este resorte. Cuando nosotros pisamos el pedal, este ensamble que viene aquí, el cual no voy a hablar a detalle ahorita, pero internamente viene un barril que se desliza en esta dirección. Cuando nosotros pisamos el pedal, esta palanca, observen, hace esto, actúa hacia acá, mueve el barril hacia adentro y este disco, que nosotros lo conocemos como disco de tracción, toca, al recorrerse hacia adentro, toca o choca con el plato del motor. ¿Cuál es el plato del motor? Este es el plato del motor. Este todo el tiempo está girando. El motor eléctrico está trabajando todo el tiempo, solo que el plato, y en este caso el corcho de tracción, el plato todo el tiempo está girando. Y cuando nosotros pisamos nuestro pedal, activamos esta palanca hace esto y mueve al sistema, al barril hacia adentro. Entonces este plato de tracción choca, hace contacto con este corcho que está unido al plato del motor y está girando, y entonces es por eso que en ese momento comienza a girar nuestra polea. Pero ojo, esta parte del motor está girando todo el tiempo, solo que hasta que nosotros pisamos hay conexión entre este plato del motor con el plato de tracción o el disco de tracción de nuestro clutch o cabeza. ¿Ok? Cuando nosotros soltamos el pedal, esta barra regresa a su posición. ¿Sí? Regresa a su posición y se separa el disco de tracción del plato del motor. Y entonces, aunque el motor sigue girando, la polea deja de girar. Es ahí donde actúa nuestro sistema de frenado. Si no tuviéramos un sistema de frenado, la inercia que lleva este disco de tracción y a su vez va conectado a la polea, haría que siga girando hasta que por sí sola se detenga. Sin embargo, eso generaría un problema en nuestra máquina de coser porque seguiría aventando puntadas la máquina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se resolvió esta situación? Cuando nosotros soltamos por acción de este resorte es el que al soltar este resorte, la fuerza de este resorte empuja la palanca hacia acá y entonces el barril que va internamente ahora recorre al lado contrario. Y este disco de tracción, ¿sí? Este disco de tracción choca, déjenme ubicarlos, choca con este dispositivo que está aquí, que es el freno. Este disco que está aquí tiene también un corcho que choca con la parte interna de este disco. Aquí se alcanza a ver. Este es el freno.
Y al momento que el resorte, la fuerza del resorte hace que este disco de tracción choque con ese corcho que va montado en el freno, eso es lo que hace que se pare instantáneamente. Por eso es que súbitamente se debe de parar la polea. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra máquina no frena? Si ustedes, este freno que nosotros vemos aquí, realmente va o está controlado por este dispositivo de aquí, por este tornillo y este otro tornillo que está aquí. Este tornillo que está aquí lo que hace es, miren, este corcho que va montado en el freno, el corcho del freno, pues por ende, por el roce constante con el plato de tracción, se va desgastando. Se va desgastando. Entonces, tenemos que irlo recorriendo hacia enfrente para que vaya frenando. Muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo o no sabemos inclusive que debemos hacerlo. Y entonces ese corcho se va desgastando. Y aunque este regrese a su posición, ya no roza o roza muy poquito con ese corcho. Y entonces alcanza todavía a dar 2 o 3 vueltas, que se traduce en nuestra máquina de coser en 2 o 3 puntadas más. Y lo único que hay que hacer es aflojar esta tuerca con un perico o una llave española y empujar, apretar este tornillo, meterlo un poquito más, una vuelta o vuelta y media. Pero antes de hacer eso tenemos que aflojar este tornillo. Este tornillo lo que hace es sujetar a que este no se esté moviendo. Lo sujeta. El freno tiene un perno que entra en una cavidad. De hecho, en esta cavidad de aquí entra ese perno y este es como un opresor. Únicamente lo está apretando para que este no se mueva. Entonces, para ajustarlo tenemos que aflojar este tornillo para que liberemos ese perno del freno. Liberemos ese perno del freno y entonces podamos apretar este tornillo o meter este tornillo más a un punto donde nosotros veamos que ya nos frena. Y entonces ahí donde veamos que ya pisa lo suficiente el plato con el corcho y eso impide su movimiento, lo que tenemos que hacer es apretar esta tuerca nuevamente y posteriormente apretar este tornillo con bastante fuerza para que sujete a nuestro freno. Si podemos hacer algo más, o algo que también les puedo aconsejar, es apretar un poco más esta mariposa. Esta mariposa lo que hace, o es la fuerza de es tensa más a este resorte, y ese resorte es la fuerza que hace que esta palanca esté en esta posición. Entonces digamos que la aprieta un poquito más, es decir, que empuja más fuerte hacia adentro, y eso quiere decir que este freno va a estar a mayor fuerza tocando, el disco de tracción va a tener más fuerza tocando al freno, por ende va a frenar mejor. Entonces a veces podemos, si el ajuste es muy mínimo, inclusive podemos evitar mover esto y únicamente apretar más esta mariposa para que nuestro resorte apriete o regrese con mayor fuerza a la palanca. Si con eso no es suficiente, amigos, tenemos que hacer este ajuste. Ok, quise mostrarles cómo funciona el sistema antes de hacerlo físicamente en la máquina. Vamos a hacerlo en una máquina físicamente para que ustedes vean cómo es que funciona este sistema. Bueno, amigos, estamos aquí ya directamente en una máquina recta de la marca Brother para ejemplificar lo que les mostraba hace un momento, que es cómo ajustamos ya directo en la máquina el frenado de nuestro motor. Bueno, aquí nada más para complementar, recuerden que esta varilla es un link entre el pedal, que al final el pedal es solamente un accionamiento mecánico que mueve esta palanca del motor. Es lo mismo que cuando nosotros con la mano jalamos esta palanca. Y este de acá es el tensor por medio de este resorte. De hecho, ese resorte es el responsable de hacer este movimiento. Cuando nosotros pisamos, ese resorte es el responsable de que al soltar el pedal regrese la palanca, es decir, que el motor frene. Mira, si tu máquina ya no está frenando adecuadamente, posiblemente lo que le hace falta es o que este resorte ya se dañó, ya está cansado o ya está quebrado y hay que cambiarlo. O a veces únicamente con el paso del tiempo se van perdiendo fuerza o se van aflojando. Y a veces se resuelve el problema únicamente apretando esta mariposa. Al apretar esta mariposa lo que hacemos es tensar más al resorte, entonces regresa con mayor fuerza y eso hace que frene mejor nuestro motor.
ese es el primer intento que tú podrías hacer para llevar a cabo un buen frenado. Sin embargo, no siempre se resuelve el problema de esa manera. A veces sí hay que ajustar la parte interna, el freno interno que va aquí adentro, que recuerden que yo se los mostré en el video pasado, bueno, en este mismo video, pero en la primera parte. Recuerden que ese freno se sujeta con este tornillo de cruz y este lo que hace es un opresor, un tornillo que lo sujeta para que no se esté moviendo, no esté loco. Y este otro es el responsable de, conforme el corcho se va desgastando, el corcho del freno, irlo empujando para que vaya frenando bien, adecuadamente. Ok, entonces cuando este movimiento que les acabo de mostrar aquí no es suficiente, entonces pues lo que tenemos que hacer es ya ajustar directamente este. Quiere decir que hay que meter más el corcho para que apriete más o choque más fuerte con el plato del motor y entonces lo frene. Ajá. Bueno, el plato de tracción se podría decir, ¿no? Vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, amigos, aquí acabo yo de hacer el desajuste del freno. Ajá. Precisamente para que vean cómo voy a pisar el pedal y vean la aguja. Ya lo que pasa es que yo le doy y suelto y la aguja sigue dando puntadas. Vamos a proceder a hacer el ajuste. Bueno, lo que hice primeramente para desajustarlo fue aflojar este tornillo, jalar este botón hacia acá, este tornillo lo aflojé para que el freno se separara y no frenara tan fuertemente, y aparte aflojé esta mariposa. Para ajustar el freno lo primero que vamos a hacer es aflojar este tornillo para permitir que el freno se mueva libremente, y vamos a apretar, aflojar esta tuerca para que nos dé carrera, que el tornillo entre perfectamente, y vamos a apretar este tornillo. Ajá. Con ayuda de un perico, de esta manera, observen, se aprieta este tornillo, ¿sí? Se aprieta hasta donde nosotros sintamos que toque. Eso quiere decir que ya llegó a un punto donde el freno ya está tocando al plato de tracción. Entonces más o menos ahí yo ya sentí que ya tocó. Le voy a dar otro poquito para darle un buen ajuste. Miren, un poquito de donde sientan ustedes que tope o que toque su tornillo. A partir de ahí denle un poquito más, por ejemplo ahí, y entonces donde ustedes consideren que ya está correcto, aprietan ya esta contratuerca. Esta contratuerca es únicamente para evitar que ese tornillo precisamente se afloje, y ahí aprietan esta tuerca de esta manera, ¿sale? Y al finalizar eso solo es apretar este tornillo ya para evitar que nuestro freno se mueva o esté ahí como loquito bailando. Se aprieta perfectamente y posteriormente vamos a prender ahí la máquina. Deben de tener cuidado que siempre al ajustar el freno, al prender la máquina, se oiga que el motor arranque sin problema. A veces se pasan y meten de más y entonces traban al motor y cuando intentan prender el motor ya no prende, y esto puede ocasionar en el peor caso pues que el motor se queme. Entonces lo echamos, ahí perfectamente prendió el motor solo. Y ahora vamos a revisar. Aquí voy a pisar y vamos a ver si ya mejoró el frenado. Ya mejoró bastante, miren, todavía llega a dar 2-3 puntadas, pero ya es mínimo. Ese pequeño ajuste lo vamos a dar con esta mariposa. Vamos a apretarla para que el regreso de esta palanca sea más fuerte y entonces eso haga que frene mejor nuestro motor. Le vamos a dar unas vueltas a esta mariposa. Con eso vamos a ajustar más el freno. ¿Listo? Vamos a ver ahora. Ahí está, miren, donde yo le suelto, ahí se queda frenado donde yo le suelto, ahí se queda frenado. Frena inmediatamente. Y bueno, amigos, es así como se ajusta el freno de este tipo de motores. Es muy sencillo. Si tú te dedicas a las reparaciones, por este ajuste puedes cobrar, si te llevan el motor hasta tu domicilio o hasta tu taller, puedes cobrar unos 120 pesos. Si tú vas directamente al domicilio, depende de la lejanía, pero unos 180 a 200 pesos.
Bueno amigos, espero que les sirva de algo y hasta la próxima.